proteína no funciona como debe. Eso afecta a uno de sus cromosomas, al X, que ha sufrido lo que los especialistas denominan mutación genética. La mutación genética del síndrome X frágil podemos describirla de una manera gráfica para que todo el mundo lo entienda, considerando, por ejemplo, que este es el gen normal, el gen que todos tenemos en nuestro cromosoma X, y que vemos que tiene una longitud, vamos a decir que esta es la normal. Esta es la situación que tenemos las personas normales. Si a este muelle lo estiramos mucho, vemos que pierde toda su tensión y su función es prácticamente nula. Pues esto le ocurre al síndrome X frágil, al gen. El gen se extiende tanto, se alarga tanto, que pierde, por así decirlo, la capacidad de hacer la proteína. Los genes hacen proteínas y ese gen, al perder su capacidad de hacer proteína, hace que la persona no tenga esa proteína. La falta de esa proteína, o lo que es lo mismo, el síndrome X frágil, de momento no tiene cura. Para los padres, el diagnóstico es duro, sobre todo porque, además, es una enfermedad hereditaria que puede pasar de unas generaciones a otras. Sí, sí, el can no es ese, este es un leopardo. ¿Y este? Si en una familia hay un X frágil, que se mire la familia porque seguro que va a haber más. Si no se miran. Y esa es la única manera, digamos, si no de atajar, sí de minimizar el impacto del síndrome en esa familia. Bueno, pues aquí está toda mi familia, mi marido, Adolfo, tu ex, mi hijo Borja, Adolfo, luego está mi hermana la pequeña, Fátima, mi sobrino, Marco, mi sobrino Jorge, la hermana, Virginia. Mira la cara de Virginia, muy guapa. El padre, Emilio, mi cuñado, su mujer, mi hermana, Elsa, mi sobrina Beatriz, su madre, mi hermana, Luisa, mi hermana Evita, su marido, Serafín, y su hija, Verónica. Somos 6 hermanas y 2 hermanos. Y las 6 hermanas somos portadoras. Y todas tenemos niños afectados, las 6. Mario, ¿en el corte? 14 miembros de esta familia tienen de una u otra manera la mutación genética del X frágil. Las mujeres, sin saberlo, la han ido transmitiendo a sus hijos. Por eso se las llama portadoras. Son personas sanas, pero tienen alterado uno de sus cromosomas. Cuando una madre es portadora de un síndrome del cromosoma X frágil, el 50% de sus hijos varones, los que hereden el cromosoma malo, estarán afectos. Y el otro 50% de hijos varones sanos. Respecto a las niñas, tenemos más complicación. Y es igualmente, el 50% heredará el cromosoma X bueno y serán sanas completamente, y el otro 50% heredará el cromosoma malo. Pero como las niñas tenemos 2 cromosomas X, a veces el otro compensa a este. Y no todas las niñas que heredan el cromosoma malo están afectas. Pero en esta familia se dan todos los ejemplos posibles de herencia de esta enfermedad. Jorge, 15 años, tiene el síndrome, sufre por tanto un retraso mental. Su hermana Virginia, sin embargo, ha heredado el cromosoma bueno y ni tiene ni es portadora de la enfermedad. Mírala. Beatriz, prima de Jorge y Virginia, también tiene el síndrome. Lo mismo que una de las mayores, Verónica, que además es plenamente consciente del problema que tiene. Pero bueno, hay que seguir viviendo, ¿no? Porque eso ahí no vamos a decir, pues bueno, me voy a poner allí en un rincón y tal, ¿no? Hay que seguir viviendo, tiene que seguir uno la vida, ¿no? Y sabemos que está ahí, que si tú tienes hijos y tal, pues claro, transmitiría esa enfermedad a tus hijos. Porque soy, aparte de que tengo enfermedad, soy portadora, ¿no? Eso también me afectó así un poquito, ¿no? Porque a mí me gustan los niños y tal. Me afectó así un poco, ¿no? A raíz de eso. Algunas familias como esta reivindican que cualquier mujer pueda hacerse una prueba prenatal que permita detectar el síndrome a tiempo. Igual que se hace la prueba del talón para los niños y todos queremos saber que si es síndrome de Down, ¿por qué no? Pues si es la primera enfermedad de transmisión genética, ¿por qué no se hace a todas las madres cuando se sabe hoy por hoy que una de cada 800 mujeres es portadora de esta enfermedad? No se contempla primero por el problema económico, es decir, es un test que tiene sus gastos, su tiempo y realmente no habría capacidad, creo que en ningún país, de poder realizar a toda la población este test. Igual que ocurre con otros síndromes,
Un análisis permite detectar esta alteración genética antes de que nazca el niño. En caso de confirmarse, la madre tendría la opción de interrumpir el embarazo, ya que el síndrome del cromosoma X frágil es causa legal de aborto. Esta prueba, sin embargo, solo se realiza si hay sospechas serias de que el futuro bebé puede llegar a tener o a sufrir esa enfermedad genética. Solamente cuando hay factores de riesgo, historia familiar de retraso mental, fundamentalmente en varones, o signos físicos que hagan sospechar el síndrome. Adolfo y Borja son hermanos. Se llevan 3 años y los dos padecen el mismo síndrome. Cuando nació el pequeño, los padres todavía no sabían que su otro hijo tenía un retraso mental y mucho menos que era algo hereditario. Son muy diferentes. Es decir, aún teniendo los dos la misma enfermedad, uno diríamos que es medio y los otros ligero. Es decir, siendo lo mismo, uno tiene unos comportamientos de una manera y otro de otro. Es decir, Borja es más hiperactivo, tiene más atención dispersa, es un poco más inteligente que el hermano, en el sentido más vivaracho, es más listo, ha aprendido más cosas que quizás el hermano. No porque no se le haya dedicado tiempo, es decir, porque se le ha dedicado al mismo tiempo a los dos. Lo único que Adolfo, pues bueno, pues al descubrirse más tardío, lógicamente el proceso ha sido muchísimo más lento y más dificultoso, es decir, más difícil para él y para nosotros. A Adolfo, el mayor, le diagnosticaron que era X frágil cuando tenía 3 años. Desde entonces, sus padres han intentado que tanto él como su hermano hagan una vida completamente normal. Nunca han estado en centros de educación especial. Desde pequeños, los dos están matriculados en el mismo colegio, una escuela pública de Las Palmas de Gran Canaria. ¡La Borja! ¡Penalti! Se les exige hasta donde ellos pueden llegar. O sea, y hay días que se les exigen más y días que se les exigen menos. No todos los días los tienen iguales. Y tienes que ver que no todos los días tienen iguales. Y exigirle hábitos de trabajo. Hábitos de trabajo porque Adolfo, por ejemplo, un día llega y tiene una ficha y la rompe. Porque no le apetece. Pues hay que estar encima de él, tienes que hacer la ficha, sentarte. Y en eso ayuda además muchísimo a los compañeros. Por su edad, 13 años, Adolfo está en segundo de ESO. En su clase hay otros 24 niños que cursan las asignaturas propias de este primer ciclo de secundaria. Esta, por ejemplo, es una clase de ciencias sociales y la profesora acaba de preguntar a los alumnos cómo soluciona España sus problemas pesqueros. ¿Para ver si lo tienen así? Intenta resolver mediante la firma de los países ricos. Para que les permita dejar sus aguas. Adolfo parece ajeno a la clase, pero ha entendido que están hablando de países ricos y decide intervenir. Señor, Clito, señor. El país Clito, señor. Que tiene mucho dinero. Muchos pobres. Que tiene muchas industrias, y muchas guerras. Para Adolfo, un país rico es el que tiene muchos pobres. No está claro si sabía o no de lo que se hablaba en la clase, pero él, siempre que puede, intenta ser como cualquiera de sus compañeros. Normalmente se lleva la clase con toda normalidad, como con el resto de la clase, y si hace alguna pregunta o alguna interrupción, como la hizo en este momento, pues se le contesta a sus preguntas, se le sondea sobre lo que piensa acerca del tema. Va a salir Adolfo, ¿ven? Pero hay asignaturas que los niños con X frágil no son capaces de seguir. En clase de matemáticas, por ejemplo, Adolfo sale de clase y se incorpora a un aula de educación especial en el mismo colegio. Allí se encuentra con niños que, como él, tienen alguna deficiencia psíquica, entre ellos su hermano Borja. Apúntate la pizarra, Adolfo. Venga. Pon tu nombre. Aquí lo más importante de estos niños es la normalización. Y la normalización está en que se parezcan mucho al resto de los compañeros. Y